En verano es que es imposible comer bien, o sea, es que es imposible, es que no se puede. Pues eso es lo que me dice la mayoría de la gente cuando viene a consulta. Pero la verdad es que sí, sí se puede, solo que hace falta un poquito de fuerza de voluntad y tener claro cuál es nuestro objetivo. Tienes que tener claro cuál es tu objetivo este verano. Si quieres acabar el verano disfrutando y que pase lo que pase, pues entonces no hace falta que veas el vídeo. Y si quieres terminar el verano disfrutando, pero además controlando esos kilitos, pues sigue viendo el vídeo porque te voy a decir cómo lo puedes hacer. Yo soy María Jesús, soy tu nutricionista online y en mi canal vas a encontrar respuesta a todas las preguntas que le harías a tu nutricionista, así que suscríbete a mi canal para que todas tus preguntas tengan respuesta. Como os he adelantado antes, sí que es posible cuidar lo que comemos en vacaciones, solamente que hay que ponerle un poquito de fuerza de voluntad y saber cuál es nuestro objetivo. Os voy a comentar qué lecciones debéis hacer en cada ingesta para controlar esos kilos de más. El desayuno creo que lo comenté en vídeos anteriores, pero igualmente lo voy a repetir por si acaso. En el desayuno es importante que comas una parte de hidrato de carbono saludable y de absorción lenta, como pueden ser copos de avena, cereales sin azúcar, fruta, etcétera. Y una parte de proteína, que puede ser leche, puede ser yogur, te puedes hacer también si quieres una tortilla francesa si eres más de salado que de cositas dulces, ¿vale? Ese sería lo que podría ser un desayuno saludable. La comida es importante que esté formada por todos los macronutrientes que tenemos a nuestra disposición, que serían verduras, fruta, hidrato de carbono y proteínas, ¿vale? Ahora por aquí en una parte del vídeo os voy a dejar lo que sería la foto o el dibujo de un plato con estas 4 raciones que deberíamos tomar. Entonces, por una parte tenemos la verdura. La verdura tiene que suponer, entre la verdura y la fruta, lo que sería el 50% del plato, ¿vale? Puede ser todo en un mismo plato o en platos diferentes, pero que sepáis que a la cantidad total que coméis, la verdura y fruta tiene que suponer aproximadamente el 50%. ¿Y qué verdura puedes tomar? Pues, por ejemplo, ahora que estamos en veranito, las ensaladas van súper bien. Luego también puedes tomar verdura a la plancha, verdura al vapor, asada al horno, como a ti te guste más. Tienes que evitar la sal y el exceso de aceite cuando lo aderezas, ¿vale? Porque al final muchas veces este exceso de aceite que le ponemos al plato son lo que aumentan las calorías sin darnos cuenta. A lo mejor tenemos un plato saludable, pero sin embargo lo convertimos en un plato pésimo por el exceso de aceite que le hemos puesto, ¿vale? Entonces, en esa parte, controlar lo que es el aceite. Recuerda que tienes que suscribirte al canal para que puedas optar al regalo que estoy haciendo. Simplemente tienes que suscribirte al canal, ir a la página principal del vídeo y ahí verás un vídeo que está en oculto para no suscriptores y ahí te explico qué es tu regalo y cómo obtenerlo. Pero no vayas ahora, espérate al final del vídeo. El hidrato de carbono, pues tiene que suponer un 25% de lo que nos quedaría, ¿vale? Y tienes pasta, arroz, legumbres, también puede ser quinoa, patata, ¿vale? Siempre hidrato de carbono de absorción lenta, ¿vale? Para que nos dé energía a lo largo de toda la tarde para todas las actividades que solemos hacer en verano. Si eres una persona más relajadita, pues puedes ponerte menos cantidad de hidrato de carbono. Si eres una persona que está mucho más activa en verano, que sale andando por aquí a pasear, voy a ver esto, tal, pues sí que te puedes poner ahí una buena ración de hidrato de carbono que suponga eso, un 25% aproximadamente. Y luego tenemos el 25% que sería proteína, ¿vale? Proteína puede ser carne, pescado, huevo, o también tenemos las opciones veganas, que tenemos el tofu, la eura, que la eura es un producto nuevo que ha salido que también está súper bien, que tiene mucha carga de proteína, además está enriquecida con vitamina B12 y es un alimento súper nutritivo. También puedes tomar soja, etcétera, ¿vale? Tu plato debería contener todo eso como os he comentado. En la parte del hidrato de carbono que hemos dicho que tiene que ser aproximadamente un 25%, ya hemos dicho que tienen que ser de absorción lenta, pero lo que no te he dicho y te voy a decir ahora es que por la noche evites tomar este alimento. ¿Por qué? Porque el hidrato de carbono te da energía. Y a no ser que por la noche te vayas a ir de escalada o te vayas a ir a pasear por la montaña o te vayas a nadar 3.000 kilómetros, no te va a ayudar, ¿vale? Y al final lo vas a acumular como grasa y no te va a ayudar, ¿vale? Entonces es preferible que por la noche la parte de hidrato de carbono no la consumas y tu plato se quede en 50-50, ¿vale?
evitando totalmente el hidrato de carbono, como es la pasta, el pan, patata, todo eso, por la noche preferiblemente que no. Pero bueno, está en tu mano tomarlo o no, ¿eh? Y luego lo que es la parte de la proteína, por ejemplo, si has ido de viaje a la playa, pues puedes aprovechar para tomar pescado fresco. Siempre evita que este pescado vaya acompañado de salsas, de un exceso de aceite, como ya hemos comentado, que pasa mucho con las verduras. También evita que sea frito o que lleve mucho rebozado. Normalmente evita el rebozado, porque si va rebozado normalmente suele ir en aceite, porque hoy en día, aunque tenemos la air fryer, ¿vale?, que va muy bien para freír sin aceite, pero los hoteles y todos estos sitios no lo utilizan, con lo cual si va rebozado va frito en litros y litros de aceite, así que evita consumirlo, aparte de que no sabes cuánto tiempo lleva ese aceite ahí, cuántas veces se ha recalentado, etcétera, y al final te puede sentar hasta mal. Pues como te comentaba, si has ido a la playa, opta por pescado fresco o también por marisco. Ten cuidado con el tema marisco, porque sobre todo en la zona de la cabeza suele tener mucho contenido en colesterol, así que si eres una persona con el colesterol alto, intenta evitar la cabeza de los mariscos, ¿vale? Y si por ejemplo has ido a montaña, pues también puedes mirar, a ver, seguramente habrá carne de caza, entonces dependiendo de qué tipo de carne, pues también sería una buena opción tomarla, y como te he comentado, evitando fritos, rebozados, salsas, etcétera. Es súper importante incluir la verdura. ¿Por qué motivo? Porque te va a aportar fibra, y la fibra te va a ayudar a estar saciado junto con la proteína. Y el hidrato de carbono es para que te dé energía para todas las actividades que tienes que hacer del día, ¿vale? El postre, pues podemos tomar fruta o fruta helada, por ejemplo, que en algunos hoteles seguramente también la tendrán, ¿vale? Que simplemente es coger fruta que está previamente congelada, la mezclas con un poquito de leche o con un poquito de yogur y te estás creando como un helado de fruta, ¿vale? Pues también sería muy buena opción. Intenta tomar la fruta de esta época de la que estamos, como por ejemplo son los albaricoques, las nectarinas, los melocotones, el melón, sandía. Luego intenta elegir frutas también que tengan, por ejemplo, colores naranja y amarillo. ¿Por qué? Porque contienen betacarotenos, y los betacarotenos te van a ayudar a que tu piel esté más cuidada respecto al sol, o sea, esté más protegida, más preparada para absorber esos rayos del sol y no te dañen tanto la piel. Luego también tienen las frutas rojas, como pueden ser la sandía, cerezas o las ciruelas rojas, que te ayudan mucho a lo que es el bienestar del corazón. Entonces, si eres una persona activa que está moviéndose de aquí para allá, paseando, haciendo actividades, etcétera, pues también lo vas a reforzar. Las frutas es una buena elección, tanto como postre en la comida, como tentempié, tanto a mitad de mañana o a mitad de la tarde, que además lo puedes acompañar con unos frutos secos naturales, ¿vale? Que también te van a saciar porque son bastante altos en contenidos grasos saludables. Si te está gustando lo que ves, déjame tu like y compártelo con amigos y familiares para que ellos también se puedan cuidar este verano junto a ti. Como ya he dicho en vídeos anteriores, y creo que al principio del vídeo lo vuelvo a repetir, porque es de verdad que es súper importante y es casi en lo que la mayoría de la gente peca, ¿vale? Y como es el consumo de alcohol. En verano, en vacaciones, se suele hacer un consumo de alcohol bastante excesivo. O sea, cuando digo excesivo, es bastante excesivo. O sea, no es me tomo una cerveza al día o me tomo 2 cervezas o 2 copas de vino. No. O sea, es algo excesivo. Por ejemplo, una persona normal, ¿vale?, que a la que le guste el alcohol, le guste la cerveza, sin controlarse, pues se puede ver perfectamente. Pues en el desayuno obviamente no, porque yo creo que nadie desayuna con cerveza, pero en el almuerzo seguro que se bebe uno o 2 botellines, casi seguro, o 1 o 2 cañas. En la comida 2 o 3, ¿por qué? Más cantidad porque comes más y al final más comida, más bebida de lo que estés bebiendo. Ya llevamos 5, ¿vale? Luego seguramente en la merienda, digamos que se toma una, vamos a ser benevolentes, ya llevas 6 cervezas, 6 cervezas. Más aparte, luego llega la cena, tenemos otras tantas, vamos a ponerle 3, al igual que en la comida. Ya llevaríamos 9 cervezas. 9 cervezas en un día. Luego súmale, porque ya que estás de vacaciones, tienes el share out que hoy en día se lleva mucho en los hoteles, y ahí te tomes 1 o 2 copas de más. O sea, ya tenemos en un día, hemos consumido 9 cervezas y 2 copas. ¿Tú sabes la cantidad de calorías que es eso? Pues ahora mismo de cabeza no me lo sé, pero lo voy a calcular
y por aquí en alguna parte del vídeo te lo voy a poner para que veas la cantidad de calorías que se pueden llegar a consumir en un día solo en alcohol estando de vacaciones. De verdad que es súper importante reducir el consumo de alcohol porque engorda muchísimo y, como hemos comentado varias veces, ralentiza muchísimo el metabolismo y ralentiza la digestión del resto de alimentos y por tanto que de verdad te vas a sentir súper mal durante todo el día, o sea, porque vas a estar ahí con la comida todo el rato y al final todo eso deriva pues en inflamación, retención de toxinas, etcétera. De verdad, súper importante. Tampoco te digo que cero, pues no, yo sé que ese aspecto al que le gusta la cerveza pues es bastante complicado que no beba nada, pero sí puedes evitar muchas de ellas. Por ejemplo, puedes evitar la del almuerzo, la de la merienda, puedes reducir la de la comida, puedes reducir la de la cena, en vez de 2 copas te puedes tomar una, ¿vale? Otras opciones a la cerveza, por ejemplo, en los snacks o durante el tiempo libre, pues pueden ser agua, infusiones. Hoy en día hay aguas aromatizadas que también van muy bien. También tenemos los tés fríos, los smoothies, que están preparados con frutas y con cositas. Todo esto es muchísimo mejor que tomar una cerveza. Y como principales recomendaciones tendrías, pues por un lado, aumentar el gasto calórico para que esos pequeños excesos que estás consumiendo de más estos días no te pasen la factura a final de vacaciones. Y por otro lado, tienes la opción de elegir un alojamiento con cocina, porque de esta forma te cocinas tú y puedes controlar un poquito bastante más todo lo que comes, ¿vale? Y entonces, aunque a lo mejor una vez salgas a comer o a cenar fuera, el resto de ingestas las tienes todas controladísimas, sabes lo que comes, lo que no comes, lo que le pones, etcétera. Y así controlarás muchísimo más ese exceso de calorías que solemos consumir en verano. Pues ya hemos terminado. Recuerda que si te ha quedado alguna duda o tienes alguna pregunta sobre lo que hemos visto en este vídeo, me puedes dejar un comentario por aquí abajo, porque yo en cuanto pueda seguro que te leo y te voy a responder a tu duda, vamos, enseguidísima, ¿vale? Bueno, en estos vídeos anteriores hemos estado hablando todos sobre el tema de la alimentación, ¿vale? Al final del vídeo te dejaré para que los puedas ver o aquí en las tarjetas seguramente, pero no vayas aún, que aún no hemos terminado. Y en el próximo vídeo vamos a ver cómo quemar calorías estando de vacaciones, ¿vale? Porque bueno, ya hemos visto la parte de alimentación, pero también es súper importante aumentar el gasto calórico y eso es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo. Así que ya sabes, suscríbete al canal para que te avise cuando lo publico.